La verdad flotaba en el aire, pesada y palpable, esperando ser revelada en el momento más inoportuno. Los silencios entre ellos se alargaban, cargados de una tensión que ninguno de los dos podía ignorar, mientras la realidad comenzaba a desmoronar todo lo que creían saber. La lluvia caía con una suavidad casi hipnótica, envolviendo la mañana de otoño en una atmósfera gris y melancólica. Las calles, empapadas, reflejaban los tonos oscuros del cielo, mientras las gotas diseñaban caminos erráticos en las ventanas del pequeño café en la esquina. El lugar, acogedor y cálido, parecía estar aislado del mundo exterior, con mesas de madera envejecida que contaban historias de tiempos pasados y el aroma penetrante del café recién hecho llenando el aire. Sentada junto a la ventana, Isabel hojeaba un libro, pero su mente no se hallaba en las palabras que pasaban ante sus ojos. Su mirada, fija en la lluvia, parecía estar esperando algo que nunca llegaba, o tal vez a alguien. En el fondo del café, un hombre de porte elegante, aunque vestido con sencillez, observaba a Isabel. La luz tenue del café resaltaba los detalles de su rostro, líneas sutiles alrededor de los ojos, signos de quien ha vivido mucho, pero en su expresión no se veía cansancio, sino una mezcla extraña de curiosidad e inquietud. Álvaro, como se llamaba, tenía poco más de 30 años, un hombre acostumbrado al lujo y la distinción, pero que en ese momento se encontraba atrapado en un mundo de simplicidad que él mismo había decidido explorar. La puerta se abrió con un suspiro suave, anunciando la llegada de un nuevo cliente que sacudía el paraguas con un gesto torpe, buscando un lugar donde sentarse. Isabel levantó la mirada al escuchar el sonido y en ese instante sus ojos se encontraron con los de Álvaro, quien rápidamente desvió la vista hacia su taza de café, sintiendo una incomodidad inexplicable. Algo en la mirada de ella lo descolocó, una sensación de familiaridad y, al mismo tiempo, una extraña desconfianza que no sabía cómo manejar. La tensión en el aire creció. Sintiendo el peso de esa mirada, Álvaro se levantó de golpe, como si una decisión repentina lo hubiera invadido. Caminó hacia la barra, donde el camarero, un hombre de mediana edad con una barba densa y ojos suaves, preparaba el café con la destreza de quien lleva años haciéndolo. «Un café expreso, por favor», dijo Álvaro, con una voz grave, pero más suave de lo que pretendía, como si intentara ocultar la sofisticación de su origen. «Claro, señor», respondió el camarero, con una sonrisa amable mientras preparaba la bebida. Álvaro tomó la taza, pero en lugar de regresar a su lugar, se dirigió hacia la mesa de Isabel. Su pecho se apretó, una mezcla de nervios y curiosidad lo impulsaba. No comprendía exactamente qué lo atraía de ella, pero había algo en su mirada, en esa profundidad tan serena, que lo inquietaba. «¿Con permiso?», dijo Álvaro, con una sonrisa que intentaba disimular el torbellino de emociones que se agitaba dentro de él. «¿Está ocupada esta mesa?». Isabel levantó la vista, sorprendida por su repentina cercanía. Un brillo de curiosidad cruzó sus ojos, pero su respuesta fue tranquila. «No, está libre», respondió ella, mientras un leve destello de inquietud brillaba en su mirada. Álvaro se acomodó frente a ella como un extraño en su propia piel. Esa sensación de ser un intruso, de estar expuesto, lo desbordaba. Había algo revitalizante en estar allí, sin máscaras, sin el peso de su identidad. Aquel café, tan simple, tan ajeno a su mundo, lo hizo sentirse más vulnerable de lo que jamás había imaginado. «Soy Álvaro», dijo él, extendiendo la mano con una mezcla de inseguridad y deseo de suavizar el ambiente. «Isabel», respondió ella,
estrechando su mano con firmeza, una sensación extraña recorriéndole la palma por la suavidad del toque. Ambos se estudiaron en silencio, reconociendo algo en el otro. Isabel, con su calma y equilibrio, parecía alguien que había encontrado su lugar en la vida. Álvaro, por otro lado, cargaba con un misterio palpable, reflejado en cada uno de sus gestos medidos. «Es un buen lugar para escapar de la lluvia, ¿verdad?», comentó Álvaro, buscando romper la barrera que se había levantado entre ellos. «Sí, lo es», respondió Isabel, relajándose un poco. «Vengo aquí casi todos los días. Es como mi refugio». Álvaro sonrió levemente, reconociendo una tristeza en su voz que no pudo ignorar. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Todos necesitamos un refugio a veces». El silencio que siguió no fue incómodo, pero sí cargado de una tensión palpable. Álvaro, acostumbrado a ambientes donde las palabras siempre eran medidas, se sentía extraño en ese espacio tan sencillo, tan humano, con alguien que apenas conocía. «Parece que tienes algo en mente», comentó Isabel, arriesgándose a romper el misterio que envolvía al hombre frente a ella. Álvaro la miró sorprendido. No esperaba que alguien tan alejado de su mundo pudiera leerlo tan rápidamente. «Tal vez lo tenga», respondió él, con una sonrisa breve que se desvaneció rápidamente. «Pero creo que aún no estoy listo para hablar de eso». Isabel lo percibió, respetando el espacio que él parecía necesitar. «Está bien», dijo suavemente. «Algunas cosas llevan tiempo». Álvaro sonrió, esta vez con más sinceridad, y sintió que algo dentro de él se calmaba. Tal vez pensó en ese pequeño café, entre una conversación casual y otra, estaba comenzando a redescubrir algo que había perdido hace mucho tiempo. Álvaro, que al principio siempre se mostraba reservado, reacio a compartir cualquier aspecto personal de su vida, se veía sorprendentemente atraído por la simplicidad con la que Isabel enfrentaba la vida. Cada vez que se encontraban, sentía como si una nueva puerta se abriera en su mente, revelando facetas de sí mismo que había olvidado hacía tiempo. Su serenidad contrastaba con el tumulto interno que él cargaba. Una mañana particularmente silenciosa en el café, el lugar parecía aún más vacío de lo habitual, con solo Álvaro e Isabel ocupando su mesa cerca de la ventana. El aire estaba impregnado de una calma densa, como si el universo entero estuviera esperando algo, o tal vez a alguien que marcara el cambio. La lluvia caía con un ritmo constante, pero su suave golpeteo sobre el cristal no conseguía distraer la tensión que se respiraba en el ambiente. Isabel miró hacia el cielo gris, con una expresión pensativa en su rostro, y rompió el silencio con una observación ligera pero significativa. «Hoy el día parece diferente, ¿no lo sientes?», dijo, su voz suave como una brisa fría que acariciaba el rostro. «Sí, es cierto», respondió Álvaro, sin poder identificar con precisión qué era lo que le provocaba esa sensación, pero sintiéndolo con la misma intensidad. Había algo en el aire que lo perturbaba, algo que ni él mismo comprendía. La sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Un silencio cómplice llenó el espacio entre ellos, pero fue Isabel quien decidió romperlo. Había algo en Álvaro que le intrigaba profundamente, una barrera invisible que él siempre mantenía, pero que ella sentía que podía atravesar.
Nunca me has contado mucho sobre ti, Álvaro, dijo, su mirada llena de curiosidad sincera. ¿Qué te trajo a esta ciudad? Álvaro se quedó quieto por un momento, sintiendo el peso de la pregunta. En su interior, una guerra comenzaba a librarse. Parte de él deseaba mantener su misterio intacto, seguir escondiendo su verdadera vida tras la fachada que había construido a lo largo de los años. Pero otra parte de él, una parte que parecía despertarse solo en presencia de Isabel, anhelaba ser honesto, deseaba compartir algo real con ella. ¿Sabes, Isabel? A veces me pregunto si realmente estoy viviendo la vida que quiero vivir, comenzó Álvaro, su voz grave, casi susurrante, como si hablara consigo mismo más que con ella. Siempre fui el tipo de persona que tenía todo bajo control. Sabía lo que quería, cómo lo quería, a dónde quería llegar, pero últimamente siento que algo falta. Isabel lo miró fijamente, leyendo más allá de sus palabras. Su tono suave, pero firme, mostró que comprendía la raíz de sus dudas. A veces, cuando conseguimos todo lo que pensábamos que queríamos, nos damos cuenta de que el precio que hemos pagado ha sido demasiado alto, respondió Isabel, su voz llena de significado, como si hablara de algo personal. Las palabras de Isabel llegaron a Álvaro con una claridad desconcertante, como si ella pudiera ver algo en él que otros nunca habían logrado. Se sintió comprendido, una sensación rara para él, alguien acostumbrado a vivir rodeado de personas que lo veían solo a través de la máscara de su éxito. Exactamente. Tengo todo lo que cualquier persona podría desear: éxito, comodidad, estabilidad. Su voz se quebró ligeramente mientras lo decía, como si aquellas palabras ya no tuvieran la misma fuerza que antes. Pero en el fondo, siento que me he perdido en todo esto. Y cuando miro atrás, no sé si tomé las decisiones correctas. Isabel se inclinó levemente hacia adelante, interesada por la sinceridad que Álvaro comenzaba a mostrar. ¿Y fue por eso que estás aquí?, preguntó con suavidad, pero con una mirada que denotaba una comprensión profunda. ¿Para intentar encontrar lo que te falta? Álvaro se quedó en silencio, sin saber si debía compartir más o si ya había dicho suficiente, aunque algo en él lo instaba a confiar en ella, a revelar más. Sí, de alguna manera, respondió Álvaro, su tono más bajo, como si no quisiera hablar demasiado. Quería un lugar donde pudiera ser yo mismo, sin las expectativas de los demás, sin el peso de mis responsabilidades. Y aquí, al menos por un tiempo, encontré eso. Isabel sonrió ligeramente, una sonrisa comprensiva que iluminó su rostro. Era evidente que ella entendía más de lo que él pensaba. Entiendo perfectamente, dijo Isabel con un tono reflexivo. A veces, todo lo que necesitamos es una pausa, un respiro, para encontrarnos de nuevo con nosotros mismos. Álvaro la observó en silencio, impresionado por su sabiduría. Era como si ella hubiese vivido las mismas dudas, los mismos conflictos internos. A veces eso es todo lo que necesitamos, respondió Álvaro, pensativo. Algo que nos permita vivir en paz, sin la presión de ser alguien que no queremos ser. Isabel asintió lentamente, sin decir una palabra más, como si compartiera ese pensamiento con él, sintiendo que por un momento ambos se comprendían de una manera más profunda. Tal vez en esa simplicidad es donde realmente encontramos lo que importa, concluyó Isabel, mirando a Álvaro con suavidad, sus ojos reflejando una comprensión
que lo hizo sentir más conectado con ella que nunca antes. Álvaro la miró fijamente, una sensación extraña de esperanza comenzando a formarse en su pecho. Quizás, pensó, este era el primer paso para encontrar lo que realmente importaba en su vida. Y, por fin, comenzó a creer que podía estar en el camino correcto, aunque ese camino todavía estuviera lleno de incertidumbres. El café a su alrededor parecía desvanecerse, el murmullo lejano de otras conversaciones desapareciendo en el aire mientras Isabel y él se quedaban allí, en ese pequeño rincón del mundo, compartiendo una conexión que ninguno de los dos esperaba. El pequeño café, que hasta entonces había sido su refugio personal, se llenaba hoy de una energía inesperada. Álvaro y Isabel continuaban encontrándose allí, como si el lugar se hubiera convertido en su propio santuario, apartado del ruido del mundo exterior. En esa mañana, el café estaba más lleno de lo habitual. Las mesas estaban ocupadas por clientes que discutían sobre temas diversos, mientras el tintineo de las tazas y los platos formaba una melodía casi hipnótica en el aire. Isabel había llegado primero como de costumbre y ocupó la mesa cerca de la ventana, esa misma mesa que ya consideraba parte de su mundo. El sonido de la puerta, al abrirse, anunció la llegada de Álvaro, quien apareció inmediatamente. Al verlo, una sonrisa ligera y discreta asomó en sus labios. Algo en la calidez de Isabel siempre lo atraía, y al entrar en el café, un suspiro involuntario escapó de su pecho al ver la familiaridad de su figura junto a la ventana. Saludó al camarero con un gesto conocido, pidiéndolo de siempre, y se dirigió a la mesa de Isabel con pasos tranquilos, pero firmes. Isabel, sumida en sus pensamientos, no percibió su llegada hasta que escuchó su nombre, lo que la hizo levantar la mirada de inmediato. El momento fue tan natural, pero en él se desprendía una energía eléctrica, como si el tiempo se suspendiera por un breve segundo. «Buenos días, Álvaro», saludó Isabel, su sonrisa irradiando una calidez sincera, una que parecía iluminar todo el ambiente. «Buenos días, Isabel», respondió Álvaro, sentándose frente a ella en cuanto el camarero colocó la taza de café sobre la mesa. La familiaridad de su saludo era reconfortante, pero también había algo nuevo en sus ojos, algo que Isabel no había notado antes. «Parece que el café está bastante animado hoy, ¿verdad?», comentó Isabel, observando las mesas llenas de gente que charlaba alegremente a su alrededor. «Sí, parece que todos decidieron aprovechar este café de la mañana», dijo Álvaro, mirando a su alrededor pero sin dejar de centrarse en Isabel. «Tal vez el clima tenga algo que ver. Está perfecto para quedarse en un lugar cálido, disfrutando de una buena taza de café». Una risa ligera escapó de Álvaro. El sonido de su risa resonó suavemente en el espacio y de alguna manera logró que Isabel se sintiera más a gusto. Había algo reconfortante en él, algo que suavizaba la dureza del día. «¿Y cómo fue tu día ayer, Isabel?», preguntó Álvaro, su tono curioso y genuino, como si realmente quisiera saber más sobre ella, más allá de la rutina diaria. «Fue tranquilo», respondió Isabel, su mirada suavizándose al recordar el día. «Después del trabajo fui a visitar a mi madre. Siempre está llena de energía, incluso después de todo lo que ha pasado. A veces pienso que ella es la persona más fuerte que conozco». «Tu madre parece ser una persona increíble», comentó Álvaro, con un tono de admiración en su voz, interesado en conocer más sobre ella. Isabel hizo una pausa antes de responder, como si decidiera hasta qué punto quería compartir. «Sí, vive cerca de aquí, no muy lejos.
dijo, su voz ahora más suave. Mi madre pasó por mucho. Tuvo que criarnos a mí y a mis hermanos después de que mi padre nos dejara, pero nunca se quejó. Siempre enfrentó todo con una fuerza que realmente admiro. Las palabras de Isabel calaron profundo en Álvaro, quien, acostumbrado a vivir en un mundo superficial, encontró en ella una vulnerabilidad y fortaleza genuinas. Esa simpleza de sus palabras le tocó de una manera que pocas veces había experimentado. ¿Y tus hermanos? ¿Cómo están?, preguntó Álvaro, queriendo saber más de la familia de Isabel, pero también sintiendo que había algo más que ella no estaba diciendo. Están bien, cada uno llevando su vida. Isabel hizo una pausa, su expresión un poco más cerrada al mencionar a sus hermanos. No somos muy cercanos, pero siempre estamos cerca cuando es necesario. La vida a veces nos lleva por caminos diferentes, ¿no? Álvaro comprendió la sutileza de sus palabras. Sabía lo que era alejarse de los seres queridos, sentirse desconectado de ellos a veces, aunque el amor nunca desapareciera. Algo en su interior le decía que Isabel había tenido sus propias luchas, sus propios silencios, pero nunca se había rendido. ¿Y tú, Álvaro?, preguntó Isabel, mirando fijamente a sus ojos, como si intentara penetrar la fachada que él tan cuidadosamente había construido. ¿Tienes familia aquí?, Álvaro vaciló por un instante, el peso de la pregunta cayendo sobre él como una losa. Quería ser honesto, pero aún no estaba listo para revelar toda la verdad. Decidió, entonces, proteger su historia, pero compartir algo de sí mismo. Mi familia está lejos, dijo finalmente, el tono de su voz más bajo, como si lo que decía le costara. Tanto físicamente como emocionalmente, decidí darme un tiempo y venir aquí. Necesitaba un espacio para mí, alejarme de todas las expectativas que siempre me persiguieron. Isabel lo miró, su observación atenta y llena de comprensión. Percibió el dolor oculto en sus palabras, ese vacío que él trataba de esconder, pero que ella intuía. La compasión creció dentro de ella, deseando ofrecerle consuelo, aunque sabía que algunas heridas necesitaban tiempo para sanar. A veces necesitamos distancia para saber quién somos realmente, dijo Isabel con suavidad, pero cargada de un significado profundo. Espero que aquí encuentres las respuestas que buscas. Álvaro sintió un calor en su pecho, como si sus palabras hubieran tocado algo profundo dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo se sentía visto, no como el hombre que había construido su vida sobre mentiras, sino como alguien real. Y aunque eso lo asustaba, también lo reconfortaba. En ese instante, las carcajadas de un grupo de amigos en una mesa cercana interrumpieron el momento, trayendo consigo una ligera sensación de normalidad. Isabel y Álvaro se miraron y sus sonrisas se encontraron. En ese instante, el peso del mundo pareció desvanecerse por un momento. «Parece que se están divirtiendo», comentó Álvaro, observando al grupo. «Sí, es agradable ver a la gente feliz», respondió Isabel, su tono reflexivo. Nos recuerda que la vida también tiene sus momentos de alegría, incluso cuando estamos atravesando tiempos difíciles. «Coincido», dijo Álvaro, mientras sus ojos encontraban los de ella de nuevo. La conexión entre ellos era evidente, y algo en su interior le decía que había encontrado algo que no esperaba. «Y creo que encontré uno de esos momentos aquí, contigo»,
añadió Álvaro, su voz más suave ahora, mientras una sensación de calma invadía su pecho. Isabel sintió como sus mejillas se sonrojaron ligeramente, pero no desvió la mirada. Había algo en la forma en que Álvaro la observaba, algo en esa intensidad que la hacía sentirse realmente vista como nunca antes. No era solo una mirada cualquiera, era una que parecía penetrar, que tocaba algo profundo en su interior, algo que Isabel no estaba acostumbrada a sentir. «Yo también me siento así, Álvaro», dijo Isabel, su voz cargada de sinceridad y un leve temblor en las palabras. «Es bueno tener a alguien con quien compartir estas mañanas». El silencio que siguió no fue incómodo, sino todo lo contrario. Estaba lleno de una quietud reconfortante, un silencio denso, cargado de promesas no dichas, pero que ambos sabían que existían en ese pequeño espacio compartido. No necesitaban palabras porque la conexión que estaban formando hablaba por sí misma. Allí, entre las estanterías repletas de libros viejos y el aroma envolvente del café recién hecho, Álvaro y Isabel comenzaban a construir algo más allá de la amistad, algo que ninguno de los dos podía definir, pero que sentían nacer con cada encuentro, cada conversación. Las semanas pasaron lentamente y el otoño comenzó a desvanecerse, cediendo paso al invierno. Las mañanas se volvían cada vez más frías y el café de la esquina, el refugio donde Álvaro e Isabel se encontraban religiosamente, se convertía en un refugio aún más acogedor. Con el paso del tiempo, sus conversaciones se fueron volviendo más profundas y los silencios que compartían se convirtieron en tan confortables como las palabras que intercambiaban. Había algo entre ellos, algo que ambos sentían crecer, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a admitirlo, al menos no aún. Álvaro sabía que no podía seguir escondiendo su verdadera identidad por mucho más tiempo. Cada día que pasaba al lado de Isabel, esa verdad se volvía más pesada, más difícil de cargar. Temía que al revelarla pudiera perder todo lo que habían construido juntos, pero al mismo tiempo sabía que no podía continuar viviendo esa mentira indefinidamente. Fue una mañana fría cuando decidió que finalmente hablaría. El café estaba casi vacío, con solo algunos clientes dispersos por las mesas y una capa de escarcha cubría las ventanas, haciendo que todo fuera aún más íntimo, casi como si el mundo exterior se hubiera detenido por un momento. Isabel llegó primero, como siempre, y se acomodó en la mesa cerca de la ventana. Inmediatamente notó que Álvaro estaba diferente esa mañana, más serio, más distante, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Cuando entró al café, con un abrigo grueso que no lograba despojarse del frío cortante del exterior, su postura era rígida y sus pasos más lentos de lo habitual. Cuando se sentó frente a Isabel, ella no pudo evitar notar la tensión que reflejaban sus ojos. Algo en su mirada la hizo apretar las manos sobre la mesa, como si un instinto le dijera que algo importante, algo definitivo, estaba a punto de ser revelado. «Álvaro, ¿estás bien?», preguntó Isabel con una preocupación que apenas logró disimular, notando la gravedad de la situación. Álvaro respiró profundamente, evitando su mirada por un instante, como si estuviera buscando el valor necesario para decir las palabras que sabía que cambiarían todo. La atmósfera en la mesa se volvió densa y Isabel sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido, presintiendo que la verdad estaba cerca. «Isabel, hay algo que necesito contarte»,
comenzó Álvaro, su voz grave y cargada de una seriedad que heló el aire entre ellos. Ella no dijo nada, pero su mirada era cálida, invitándolo a continuar, como si sus ojos le dijeran que podía confiar en ella, que estaba allí para escuchar. Álvaro apretó los labios, sintiendo cómo la confesión se le atoraba en la garganta. Yo no fui completamente honesto contigo, continuó él, su voz temblando ligeramente mientras la culpa lo atormentaba. Mi nombre verdadero no es Jorge, soy Álvaro Martínez, el dueño del mercado donde trabajas. Isabel parpadeó varias veces, como si sus palabras no pudieran encajar en su mente de inmediato. Durante un momento, la sorpresa la dejó sin palabras. La revelación fue como una ola que la golpeó con una fuerza inesperada, sacudiendo sus cimientos. ¿Tú qué?, preguntó Isabel, la incredulidad evidente en su voz. ¿Tú eres el dueño del mercado? Álvaro sintió como si el aire se le escapara. Sus ojos no se apartaron de los de Isabel, buscando alguna pista de cómo estaba reaccionando, temeroso de la decepción, del rechazo, del odio. Pero lo que vio en sus ojos fue algo más complejo, algo que no podía descifrar de inmediato. No quería mentirte, Isabel, continuó Álvaro, sintiendo la necesidad de explicarse. Cuando empecé a trabajar en el mercado, lo hice porque necesitaba alejarme de mi vida anterior. Quería saber cómo era vivir sin el peso de ser quien soy. Y entonces te conocí y todo cambió. Se detuvo un momento mirando fijamente a Isabel. Me vi atrapado en esta mentira, pero al mismo tiempo no quería perder lo que teníamos. No quería que pensaras en mí de una manera diferente. Isabel inhaló profundamente, luchando por organizar sus pensamientos. Las emociones se desbordaron en su interior: sorpresa, confusión y una pequeña chispa de traición. Pero lo que más sentía era el deseo de comprender. Necesitaba entender por qué Álvaro había hecho esto. Álvaro, no sé qué decir, dijo finalmente, sus palabras llenas de una tristeza que ni ella misma podía ocultar. Entiendo que necesitabas un tiempo, un nuevo comienzo, pero mentir sobre quién eres, ¿por qué no me lo contaste antes? Álvaro sintió una presión creciente en su pecho. Sabía que la culpa era completamente suya. Debería haberlo contado antes, le habría dicho la verdad, pero el miedo lo había paralizado. Cada vez que estábamos juntos, temía que, si sabías la verdad, me verías de una manera diferente. Solo quería ser normal, aunque fuera solo por un tiempo. Y tú me diste eso. Me diste esa normalidad que tanto necesitaba. Isabel lo observó con atención, sus ojos profundos como si estuviera buscando la verdad detrás de su arrepentimiento. Aunque veía que él no había hecho esto para herirla, no podía ignorar el dolor que le causaba la mentira. Yo entiendo por qué lo hiciste, Álvaro, dijo Isabel finalmente, su voz ahora más firme, aunque aún cargada de dolor. Pero lo que me duele es que no confiaste en mí lo suficiente como para contarme la verdad desde el principio. Pensé que estábamos construyendo algo real, sin secretos. Álvaro sintió el peso de sus palabras. Le dolió mucho más de lo que había anticipado. Sabía que había subestimado a Isabel y ahora comprendía lo profundo que había sido su error. Álvaro temía que la verdad destruyera todo lo que ellos habían construido. Pero en ese momento comprendió que la mentira era la que realmente tenía el poder de hacerlo. Su corazón
se encontraba dividido entre el dolor de la decepción y el deseo desesperado de que Isabel creyera en él, de que pudiera perdonarlo. «Quiero corregir esto, Isabel», dijo él, con una urgencia palpable en su voz que resonaba como un eco en la habitación. «Quiero que sepas que, a pesar de todo, los sentimientos que tengo por ti son reales. No quiero perderte a causa de este error». Isabel lo miró fijamente, sus ojos reflejando una batalla interna que ella misma no entendía del todo. Sabía que Álvaro estaba siendo sincero en ese momento, pero las palabras, por más sinceras que fueran, no podían borrar lo sucedido. La herida era profunda y el dolor que sentía era más grande de lo que había anticipado. Necesitaba tiempo para procesarlo todo, para entender cómo esto afectaría lo que habían compartido hasta ahora. La confianza no se construía en unos minutos y el daño hecho no podía ser curado de inmediato. «Necesito pensar, Álvaro», dijo Isabel, su voz temblando ligeramente, pero decidida. «Es mucho para procesar de una vez. Yo solo necesito tiempo». Álvaro sintió el peso de sus palabras como una losa que caía sobre él. Sabía que había arruinado todo, que el puente que habían construido ahora se encontraba agrietado. A pesar de ello, su esperanza no desapareció. Aún creía que el tiempo podría sanar las heridas si Isabel le daba esa oportunidad. «Lo entiendo. Toma el tiempo que necesites», dijo él con la voz ahogada por la culpa. Cada palabra sonaba vacía ante la magnitud de su error. Isabel se levantó lentamente de la mesa, tomando su abrigo con una calma que escondía el torbellino de emociones que la sacudían por dentro. Álvaro la observó en silencio mientras ella caminaba hacia la puerta, su corazón pesado, con la posibilidad de que ese fuera el último adiós. La veía alejarse, su figura difusa entre la neblina de sus pensamientos. Pero antes de salir, Isabel se detuvo, se dio la vuelta y lo miró por última vez. Sus ojos, aunque tristes, contenían una fragilidad que le daba esperanza. «Solo necesito tiempo, Álvaro. No desistas de mí», dijo ella, su voz apenas un susurro, mientras se dirigía hacia la salida, dejándolo solo con sus pensamientos y arrepentimientos. Álvaro se quedó allí, sentado, observando la taza de café frío que había quedado ante él, sintiendo cómo el peso de la soledad lo envolvía. Sabía que lo único que podía hacer ahora era esperar que Isabel lo perdonara, esperar que el tiempo fuera suficiente para curar las heridas que él mismo había causado. Los días siguientes se convirtieron en una constante melancolía que Álvaro jamás había experimentado. El vacío que Isabel había dejado en su vida era una sombra que lo seguía, acechando cada uno de sus pasos. En el trabajo no podía concentrarse. Su mente volvía una y otra vez a esa conversación en el café, reviviendo cada palabra, cada gesto, cada expresión de dolor en el rostro de Isabel. La verdad, al fin revelada, le había costado más de lo que había imaginado, pero el precio por su vacilación parecía mucho más alto de lo que estaba preparado para pagar. Isabel, por su parte, intentaba sumergirse en su trabajo en la tienda, pero no podía evitar que la revelación de Álvaro resonaba constantemente en su mente. Cada vez que entraba al mercado, una parte de ella esperaba verlo allí, trabajando bajo el nombre de Jorge, pero Álvaro no estaba. La tienda, que antes era solo un lugar más, ahora estaba marcada por su ausencia. A pesar de que intentaba seguir adelante, la salud que sentía en su corazón
seguía siendo una presencia constante, un recordatorio de lo que compartieron antes de que la verdad saliera a la luz. Fue en una mañana fría, cuando el sonido de la puerta del café anunció la llegada de un nuevo cliente. Isabel, absorta en su trabajo, ni siquiera levantó la mirada al principio, pero al escuchar una voz familiar se detuvo abruptamente. El sonido de su nombre, pronunciado con una familiaridad que aún calaba, hizo que su corazón se acelerara. Giró lentamente y allí estaba Álvaro, de pie en la entrada del corredor, con las manos metidas en los bolsillos, su mirada suplicante, como si estuviera esperando un juicio que no sabía si iba a ser benevolente o no. El aire se volvió espeso y Isabel sintió una mezcla de emociones. Una parte de ella quería correr hacia él, pero otra parte se sentía aún herida, sus sentimientos divididos entre el deseo de acercarse y el miedo a ser dañada de nuevo. Sin embargo, antes de que pudiera decidir cómo reaccionar, Álvaro se acercó, respetando la distancia, deteniéndose a algunos pasos de ella, como si esperara una señal, como si respetara el espacio que Isabel necesitaba. «Sé que me pediste tiempo, Isabel», comenzó Álvaro, su voz cargada de sinceridad, «pero necesitaba verte, necesitaba explicarte lo que pasó, lo que sentí». Isabel cruzó los brazos, no como una barrera, sino como una forma de contener lo que sentía. Ella quería escuchar, pero al mismo tiempo temía que las palabras de él reabrieron las heridas que aún no se habían cerrado. «Todavía estoy intentando entenderlo, Álvaro», dijo ella con tono serio pero no completamente frío. «¿Por qué mentir sobre quién eres? ¿No pensaste que eso me iba a lastimar?». Álvaro sintió el peso de su reproche y aunque no había una respuesta fácil, sabía que tenía que intentar explicarse. «Cuando decidí venir aquí, yo estaba huyendo de todo», confesó Álvaro, sus ojos buscando los de ella, como si pudiera encontrar la comprensión en su mirada. «Huyendo de mi pasado, de las expectativas de mi familia, de las presiones que siempre me acompañaron. No estaba buscando una mentira, estaba buscando una verdad que había perdido hace mucho tiempo, y entonces te conocí y todo se complicó. Sabía que debía haber sido honesto desde el principio, pero el miedo a perder lo que estábamos construyendo me hizo dudar». Isabel sintió una punzada en el corazón al escuchar esas palabras. Vio el arrepentimiento genuino en los ojos de Álvaro, pero aún no sabía si eso sería suficiente para apagar el dolor de la traición que sentía. «Necesito saber si lo que sentiste por mí fue real, Álvaro», dijo Isabel, su voz temblando levemente. «O si todo esto fue solo parte de tu disfraz». Álvaro dio un paso más cerca, sus palabras rebosando sinceridad. «Neil Tovire, nada fue falso, Isabel. Me enamoré de ti no como el dueño del mercado, no como el millonario que soy, sino como Álvaro, el hombre que estaba perdido y encontró algo verdadero en ti». Álvaro sintió que cada palabra que salía de su boca le pesaba como una piedra, pero también sabía que era lo único que podía hacer para no perderla. Isabel le había mostrado un amor genuino, algo que el dinero y el poder nunca podrían ofrecerle. Ahora entendía que solo la verdad podría salvar lo que quedaba de ellos, aunque temiera que esa misma verdad destruyera lo que habían construido hasta ese momento. «Me hiciste sentir algo que no sentía hace mucho tiempo, Isabel», dijo él, su voz temblando con la emoción contenida. «Algo que el dinero y el poder nunca podrían darme. Pero sé que lo que más temes es lo que yo mismo temía,
La mentira tiene el poder de destruirlo todo, pero ahora sé que no puedo seguir viviendo en ella. Isabel lo miró fijamente, un dolor profundo reflejado en sus ojos. Sabía que Álvaro estaba siendo sincero, pero las palabras solas no eran suficientes para calmar la tormenta que se desataba en su pecho. Tenía que entender, necesitaba saber por qué, si realmente lo amaba, él se había alejado tanto de ella. Esa distancia que él había creado entre ellos aún la desconcertaba. Si es verdad, si realmente me amas, entonces, ¿por qué te alejaste? ¿Por qué no me buscaste antes?, preguntó ella, la tristeza finalmente filtrándose en su voz, cargada de la dolorosa verdad que necesitaba enfrentar. Álvaro bajó la cabeza, sintiendo el peso de la pregunta que ella le había lanzado. Su pecho se apretó, como si todo el aire se hubiera ido de la habitación. Sabía que ella tenía razón, que no había justificación para su comportamiento, pero aún así necesitaba decirle lo que su corazón le dictaba. Quería darte el espacio que me pediste, respetar el tiempo que necesitabas, respondió él, su voz grave, llena de arrepentimiento. Pero al mismo tiempo tenía miedo de que, si te buscaba, solo empeoraría las cosas. Pero la verdad es que no pude quedarme lejos. No puedo imaginar mi vida sin ti, Isabel. Por eso estoy aquí. Porque no puedo dejar que mi cobardía nos aleje aún más. El Álvaro que ella veía frente a ella ahora era diferente al hombre que había conocido en el pasado, diferente al hombre que se había escondido detrás de su imagen pública. Esta versión de él era cruda, vulnerable, sin máscaras. Era eso lo que Isabel necesitaba ver, la verdad desnuda, sin adornos, sin excusas. Y, aunque le dolía, al menos en ese momento sentía que podía confiar en él, porque al fin veía al hombre que había estado escondido durante tanto tiempo. Antes de que Isabel pudiera responder, un cliente se acercó, interrumpiendo el momento con una pregunta trivial sobre un producto. Isabel, aún sumida en la conversación con Álvaro, respondió de manera automática, sin apartar la vista de él. El cliente, satisfecho con la respuesta, se alejó, dejándolos nuevamente a solas. El silencio que siguió fue pesado, pero al mismo tiempo cargado de una nueva comprensión entre ambos. «No es fácil confiar de nuevo en ti, Álvaro», dijo Isabel, su voz tensa, pero sin perder la firmeza. «Pero veo que ahora estás siendo sincero. Solo necesito más tiempo para entender si puedo perdonarte, si puedo confiar en ti nuevamente». Álvaro sintió una mezcla de alivio y desesperación al escuchar sus palabras. Aceptaba que aún no estaba lista para perdonarlo, pero la pequeña chispa de esperanza que se encendía en su pecho le daba fuerzas. Estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario, aunque su corazón aún sangraba por la herida que él mismo había causado. «Estaré aquí, Isabel, esperando por ti, sea el tiempo que sea», prometió él, su voz firme, pero cargada de una emoción que nunca antes había sentido. Isabel lo miró a los ojos, observando al hombre que había aprendido a amar, pero que ahora conocía más profundamente, con todas sus fallas y arrepentimientos. Ella no sabía si estaba lista para perdonarlo, pero algo dentro de ella aún quería creer. Quería darle una oportunidad, porque a pesar de todo, Álvaro había tocado algo dentro de ella que no podía ignorar. «También quiero intentar, Álvaro», dijo Isabel, finalmente dejando escapar una pequeña sonrisa que rompió la tensión en el aire. «Pero vamos despacio, necesito que me muestres que realmente
has cambiado, que todo esto vale la pena. Álvaro sintió un alivio profundo al escuchar esas palabras. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, que no sería fácil, pero el simple hecho de que Isabel estuviera dispuesta a intentarlo de nuevo le daba una nueva esperanza. Había cometido un error, sí, pero ahora tenía la oportunidad de redimirlo, de mostrarle que podía ser el hombre que ella merecía. Haré lo que sea necesario, Isabel, prometo que lo haré, dijo él, tomando sus manos con determinación, como si ese gesto pudiera transmitir todo lo que no podía decir con palabras. Isabel sintió ese gesto de sinceridad y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer en lo que podría venir. Ellos permanecieron allí por unos minutos más, en un silencio que no era incómodo, sino lleno de posibilidades. Sabían que reconstruir lo que había sido roto no sería fácil, pero el primer paso ya había sido dado, y, aunque el camino sería largo, ambos sabían que, si se mantenían juntos, podrían encontrar una nueva forma de felicidad. Una felicidad que se construiría sobre la verdad, la confianza y, por fin, sin secretos. El invierno continuó su avance, cubriendo la ciudad con una capa de frío constante que hacía que la gente buscara refugio en lugares cálidos y confortables. Álvaro y Isabel mantuvieron su rutina de encuentros en el pequeño café, aunque ahora la atmósfera entre ellos era más cautelosa, pero también más sincera. A medida que pasaban los días, comenzaron a reconstruir la confianza perdida, un paso a la vez. Fue en una de esas mañanas frías, mientras compartían una conversación ligera sobre las decoraciones navideñas que comenzaban a aparecer en las vitrinas, cuando Isabel hizo algo que sorprendió a Álvaro completamente. Lo invitó a cenar en su casa. La propuesta, inesperada pero cargada de intención, lo tomó por sorpresa. Isabel sabía que para seguir adelante necesitaba integrar a Álvaro en su mundo de manera más profunda. Tenía que permitirle entrar en su vida personal, conocer a su madre y tal vez abrirle las puertas a un futuro más cercano. Estaba pensando, comenzó Isabel, mientras enrollaba un mechón de su cabello alrededor de un dedo, un gesto que Álvaro ya había comenzado a notar cuando ella estaba nerviosa o pensativa. ¿Te gustaría cenar en mi casa? Mi madre siempre le gusta conocer a mis amigos y creo que es hora de que te conozcas un poco más sobre mí, sobre mi vida. Álvaro sintió una oleada de calor en su pecho, una emoción que no pudo contener. La invitación era mucho más que una simple cena. Era un signo de que Isabel estaba dispuesta a dar un paso más en la reconciliación completa. «Yo adoraría a Isabel», respondió él, su voz vibrando con sinceridad y gratitud. «Cuando crees que sería un buen día, ¿qué tal mañana por la noche?» Isabel observó su reacción con cuidado, sintiendo una ligera sensación de alivio al ver que Álvaro estaba dispuesto a aceptar su invitación. Álvaro intentó disimular el nerviosismo que comenzaba a apoderarse de sus pensamientos. La cita para la cena en casa de Isabel había traído consigo una mezcla de ansiedad y anticipación. Sabía que esta noche era diferente, no solo porque iba a encontrarse con su madre, sino porque significaba algo más profundo para Isabel. Él deseaba causar una buena impresión, especialmente sabiendo lo que significaba para ella. Después de todo, la madre de Isabel era un pilar en su vida, alguien que ella respetaba profundamente, y ganarse su aprobación era crucial. Al día siguiente, Álvaro pasó el día sumido en sus pensamientos. Había negociado acuerdos multimillonarios, había estado en situaciones de alta presión
en su vida profesional, pero la idea de conocer a la madre de Isabel lo dejaba más ansioso que cualquier otro desafío. Se preparó con esmero, eligiendo un traje que fuera elegante pero discreto, algo que reflejara su verdadera identidad, pero sin dejar de alinearse con la simplicidad de la vida a la que Isabel estaba acostumbrada. Cuando llegó a la casa de Isabel, fue recibido por una vivienda modesta pero acogedora. Las luces cálidas que salían de las ventanas daban al lugar una apariencia reconfortante que contrastaba de manera perfecta con el frío helado que reinaba afuera. Álvaro respiró profundo antes de acercarse a la puerta, sintiendo que sus hombros se tensaban con cada paso que daba. Cada segundo que se acercaba a esa puerta aumentaba la presión en su pecho, como si su vida, de alguna manera, dependiera de esa conversación. Antes de que pudiera golpear, la puerta se abrió y Isabel apareció como si lo hubiera estado esperando. Sonrió, una mezcla de nerviosismo y excitación en sus ojos, algo que hizo que Álvaro se sintiera un poco más cómodo, aunque aún sentía una gran carga de nervios en su interior. «Has llegado temprano», dijo Isabel, tratando de romper el hielo y aliviar la tensión que se había acumulado entre ellos. «Quería asegurarme de estar aquí a tiempo», respondió Álvaro, sonriendo mientras cruzaba el umbral de la puerta y entraba a la casa. El interior de la casa era como él se lo había imaginado, simple pero cálido, lleno de vida. Fotografías en las paredes mostraban momentos de una vida llena de desafíos y amor. El aroma a comida casera invadía el aire y Álvaro no pudo evitar sentirse cómodo, como si estuviera entrando en un hogar que, de alguna manera, ya conocía. Algo en el ambiente le parecía reconfortante, como si todo encajara perfectamente. «¡Mamá! ¡Él llegó!», exclamó Isabel, mientras guiaba a Álvaro hacia la sala de estar. La madre de Isabel apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos en un trapo, y una cálida sonrisa se dibujó en su rostro. Era una mujer de mediana edad, con el cabello gris recogido en un moño y los ojos suaves, que de inmediato le recordaron a Álvaro los ojos de Isabel. «Ah, entonces eres el famoso Álvaro», dijo ella, acercándose para saludarlo. «¿Debo llamarte Javier?». Álvaro soltó una risa nerviosa, pero percibió que esa broma llevaba consigo una punta de seriedad. Sabía que este momento era crucial y que ganar la confianza de la madre de Isabel era vital. «Puedes llamarme Álvaro», respondió él, estrechando la mano de la madre de Isabel con firmeza pero con suavidad. «Es un placer finalmente conocerte, señora». «El placer es mío, Álvaro», dijo ella, sonriendo con calidez. «Ya he oído mucho sobre ti. Espero que estés preparado para una noche llena de buenas conversaciones y comida sencilla, pero hecha con cariño». Álvaro sintió un alivio inmediato al ver la genuina hospitalidad de la madre de Isabel. Era una mujer que claramente se preocupaba por su hija, y Álvaro se dio cuenta de que este era un buen comienzo, aunque el camino hacia el perdón y la aceptación estaba lejos de estar terminado. La cena transcurrió en un ambiente agradable. La comida era simple, pero deliciosa, preparada con esmero y sabor casero. La conversación fluía con naturalidad. Y aunque había momentos de silencio, especialmente cuando la charla tocó el pasado de Álvaro, él hizo todo lo posible por ser abierto, compartiendo historias de su infancia, de su búsqueda por algo más profundo en la vida. Sin embargo, se cuidó de no sonar presuntuoso ni distante. Quería que Isabel y su madre lo conocieran tal como era,
sin adornos. La madre de Isabel observaba cada palabra de Álvaro con atención. Cada gesto, cada expresión era evaluada con una mirada penetrante. Ella quería estar segura de que el hombre que tenía enfrente era digno de la confianza de su hija. Aunque su postura era cautelosa, también pudo percibir la sinceridad en las palabras de Álvaro, algo que suavizó, aunque ligeramente, su actitud protectora. Isabel me ha contado que estás buscando algo más en la vida, algo más allá de lo que ya has conseguido, comentó la madre de Isabel mientras servía una segunda ronda de café después de la cena. Eso es algo que respeto mucho. Muchas personas alcanzan el éxito y se pierden en lo que realmente importa. Álvaro sintió una profunda conexión con esas palabras. Era como si ella hubiera descrito exactamente lo que había estado sintiendo todo este tiempo. Se permitió una pequeña sonrisa antes de responder. Creo que por mucho tiempo no supe lo que realmente importaba, confesó, su voz baja, casi pensativa. Fue solo cuando comencé a perder lo que realmente importaba para mí que me di cuenta de cuán lejos me había desviado del camino. Algo dentro de él se removió, una mezcla de esperanza y ansiedad. Sabía que el camino por delante sería todo menos fácil, pero también sabía que, con Isabel a su lado, estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo. Había encontrado algo que realmente importaba, algo que el dinero y el poder nunca podrían ofrecerle: un hogar. Los días que siguieron a esa cena estuvieron llenos de una nueva esperanza para Álvaro. La invitación de Isabel para conocer a su madre había representado un paso significativo en su intento por reconstruir lo que se había roto entre ellos. Aunque su relación seguía siendo frágil, comenzaba a fortalecerse como un edificio que, ladrillo por ladrillo, se erige de nuevo. Álvaro se entregaba a cada detalle, esforzándose por demostrar que sus intenciones eran genuinas, que estaba dispuesto a cambiar y a luchar por lo que realmente quería. Sin embargo, a medida que la relación avanzaba, Isabel empezó a sentir una inquietud que no podía apartar de su mente. A pesar de la aparente sinceridad de Álvaro, había algo que no podía ignorar, una sombra en su pasado que seguía acechando su presente. No se trataba de un sentimiento concreto, sino de una sensación incómoda, una intuición que no podía simplemente desestimar. Algo en su interior le decía que había más de lo que él le había mostrado, algo que podría afectar su futuro. Fue en una tarde de sábado, mientras Isabel organizaba unos documentos antiguos que su madre había guardado en el armario, cuando encontró algo que alteró todo lo que había comenzado a reconstruir. En medio de las fotografías amarillentas y los papeles arrugados por el paso del tiempo, encontró una carta que le heló la sangre. La carta estaba fechada hacía más de 20 años y era una correspondencia entre su padre, que había abandonado a la familia cuando ella era muy joven, y un hombre cuyo nombre le era vagamente familiar: José Martínez, el padre de Álvaro. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al leer el nombre. La carta, aunque escrita de forma formal, llevaba un tono de desesperación. El padre de Isabel le pedía más tiempo a José Martínez para saldar una deuda, mencionando que su familia dependía de ello. La carta terminaba de forma abrupta, como si la conversación se hubiera interrumpido sin resolución alguna. Lo que más le impresionó, sin embargo, fue la última parte, la mención de la última vez que su padre había sido visto. Él había salido de casa para una reunión importante, prometiendo regresar pronto, pero nunca volvió. Con la carta aún en las manos, Isabel sintió como si estuviera al borde de descubrir
algo que cambiaría toda la historia que había creído conocer. Una mezcla de miedo y curiosidad se apoderó de ella. Pero lo más preocupante era la sensación de que el pasado de Álvaro estaba más cerca de lo que había imaginado. Necesitaba respuestas y no podía ignorar lo que había encontrado. La única persona que podía dárselas era Álvaro. Esa misma noche se encontraron en su café habitual, pero Isabel no estaba como de costumbre. Su actitud estaba distante, su mirada fija, pero algo más en ella delataba que algo importante estaba por suceder. Álvaro lo notó de inmediato. Intentó iniciar una conversación ligera, pero la tensión en el aire era palpable. «Aete, ¿está todo bien, Isabel? Te veo preocupada», preguntó Álvaro con una genuina preocupación que resonó en su voz. Isabel lo miró y por un momento sus ojos brillaron con una intensidad que él no había visto antes. Sabía que algo no estaba bien, pero ella tardó en responder, como si estuviera sopesando la mejor manera de abordar lo que había descubierto. Finalmente, respiró profundamente, tomando la carta de su bolso y colocándola sobre la mesa entre ellos. Álvaro observó el sobre y en cuanto vio el nombre de su padre, algo en su expresión cambió de inmediato. Un frío recorrió su estómago. Sabía que este momento iba a llegar, pero no estaba preparado para enfrentar las consecuencias. «¿Qué es esto?», preguntó Isabel, su voz temblorosa, pero intentando mantener la calma, aunque ya intuía la respuesta. Había algo en el aire que la ponía nerviosa, una sensación incómoda que no podía ignorar. «Encontré esta carta entre los papeles antiguos de mi madre», dijo Isabel, con la voz aún más vacilante, como si las palabras le pesaran más de lo que pensaba. «Es una correspondencia entre mi padre y su padre, José Martínez. Álvaro, necesito saber, ¿qué pasó entre ellos? ¿Por qué mi padre mencionó una deuda tan desesperada? ¿Y por qué desapareció después de encontrarse con tu padre?» Las preguntas de Isabel cayeron como una bomba entre ellos, dejando a Álvaro sin palabras por un momento. El aire a su alrededor se volvió espeso y pudo sentir el peso de la mirada de Isabel sobre él. No era solo una simple interrogación, era una acusación de algo mucho más grande, algo que podía cambiarlo todo. Álvaro tomó la carta con las manos temblorosas, sus ojos recorriendo las palabras una y otra vez, como si en algún lugar pudiera encontrar la clave para desentrañar el misterio que Isabel acababa de revelar. Sabía que su padre había sido un hombre implacable en los negocios, pero nunca en su vida había asociado eso con la desaparición del padre de Isabel. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que se formaba era más aterradora de lo que había anticipado. «Isabel, no sabía de esto», dijo Álvaro, su voz baja, casi quebrada, mientras sus pensamientos luchaban por encontrar alguna respuesta. «Mi padre era un hombre duro, especialmente en los negocios, pero nunca imaginé que tu padre estuviera involucrado en esto, mucho menos que hubiera una deuda que lo arrastrara». Isabel lo observó fijamente, buscando cualquier indicio de mentira o evasión, pero lo que vio fue confusión y mucho dolor. Álvaro no estaba mintiendo, pero el abismo de desconocimiento sobre lo que su padre había hecho la consumía. «Álvaro, no puedo dejar esto de lado», dijo Isabel, su voz quebrándose ligeramente, como si fuera a perder el control de sus emociones en cualquier momento. «Si tu padre tiene algo que ver con la desaparición de mi padre, no sé lo que eso significa para nosotros.
¿Qué significa para nosotros? Álvaro cerró los ojos, la oscuridad de la verdad invadiendo su mente mientras intentaba procesar todo lo que acababa de escuchar. Sentía como si el suelo bajo sus pies estuviera cediendo, como si todo lo que había creído sobre su familia se estuviera desmoronando. Pero sabía que no podía dejar a Isabel enfrentarse a todo esto sola. Tenía que descubrir la verdad, aunque eso significaba revivir los peores demonios del pasado de su familia. Voy a investigar esto, Isabel, dijo Álvaro, con una firmeza que ni él mismo sentía, pero que sabía que tenía que proyectar para darle algún consuelo. Prometo que descubriré lo que pasó, cueste lo que cueste, y te contaré toda la verdad, sin esconder nada. Pero por favor, no desistas de nosotros antes de que sepamos todo lo que ocurrió. Isabel lo miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, un conflicto interno que la desbordaba. Quería confiar en él, pero el miedo de descubrir algo que pudiera separarlos para siempre la carcomía por dentro. Solo quiero la verdad, Álvaro, dijo Isabel finalmente, su voz cargada de tristeza y desesperación, como si esa revelación fuera lo único que necesitaba para poder sanar. Solo la verdad. Álvaro asintió, sabiendo que este era el desafío más grande al que jamás se había enfrentado. Tenía que enfrentar el pasado, resolver lo que había estado enterrado tanto tiempo, o perder la oportunidad de construir un futuro con Isabel. No podía dejar que lo que había sucedido entre sus familias destruyera todo lo que había comenzado a crear con ella. Esa noche, cuando se despidieron, la distancia entre ellos parecía mayor que nunca. El frío del invierno ya se había asentado en el aire y la puerta que Isabel cerró tras de sí pareció marcar la separación entre lo que habían sido y lo que podrían ser. Pero Álvaro sabía que no podía rendirse. Había llegado hasta aquí y no iba a dar un paso atrás. Necesitaba descubrir la verdad, no solo por Isabel, sino también por él mismo. Solo así podría salvar lo que realmente le importaba. Los días que siguieron fueron un torbellino de investigación para Álvaro. Pasó horas, días enteros, buscando pistas, desenterrando documentos antiguos, registros de negocios y archivos que habían estado archivados por décadas. Contrató detectives privados, recorrió los rincones de la ciudad en busca de respuestas, preguntando a personas que alguna vez habían trabajado con su padre, intentando hallar algo, una pequeña pista que lo guiara. El proceso fue lento y muchas veces frustrante, pero poco a poco las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La verdad que Álvaro descubrió, finalmente, fue devastadora. Su padre, José Martínez, había presionado al padre de Isabel a tomar decisiones financieras desastrosas, explotando su vulnerabilidad en un momento de desesperación. Las deudas aumentaron y, al no encontrar otra salida, el padre de Isabel aceptó un acuerdo injusto que lo arruinó por completo, llevándolo a la desaparición. José Martínez había escondido todo esto, asegurándose de que nada manchara su reputación, incluso a costa de destruir la vida de otra familia. El peso de la culpa aplastó a Álvaro cuando se dio cuenta del papel sombrío que su padre había jugado en la vida de Isabel. La historia era mucho peor de lo que había imaginado. Se sintió devastado, pero sabía que tenía que contarle todo a Isabel, aunque eso significaba perderla para siempre. La verdad era lo único que podía ofrecerle ahora. Esa misma noche, Álvaro llamó a Isabel y le pidió que se encontraran en el café donde todo había comenzado. Su voz, cargada de una gravedad inconfundible, hizo que Isabel aceptara el encuentro
aunque su corazón estuviera lleno de miedo por lo que iba a escuchar. Cuando Isabel llegó al café, lo encontró sentado allí, como siempre, pero algo había cambiado. Álvaro no levantaba la mirada de su taza de café, sus ojos fijos en la bebida, como si estuviera buscando respuestas en su interior. Parecía más agotado que nunca, como si los días de investigación lo hubieran consumido por completo. La energía y la esperanza que antes irradiaba ahora se habían desvanecido, dejando solo la sombra de un hombre que había tocado fondo y aún no sabía si podría levantarse. Isabel se sentó frente a él, el silencio entre ellos cargado de una pesada expectativa. Era como si el aire estuviera lleno de palabras no dichas, de emociones contenidas que ambos sabían que necesitaban liberar. «Isabel, descubrí la verdad sobre lo que pasó con tu padre», dijo Álvaro, su voz baja, pero firme, temblando levemente bajo el peso de lo que estaba a punto de confesar. «Y necesito que lo sepas todo, aunque eso signifique el fin para nosotros». El corazón de Isabel dio un vuelco al escuchar esas palabras, pero se preparó para lo peor, aunque el temor la paralizaba. Sabía que la verdad podía ser devastadora, pero también comprendía que ya no había vuelta atrás. Tenía que enfrentarla, por dolorosa que fuera. «Mi padre...» Álvaro titubeó como si las palabras le costaran más de lo que había imaginado. El dolor era palpable en su voz, la carga de la culpa aún más. «Mi padre fue responsable de destruir la vida de tu padre. Lo presionó, lo manipuló, y cuando no pudo más con las deudas, lo dejó sin salida. No tengo dudas de que eso llevó a su desaparición, y siento una vergüenza profunda por eso, una culpa que llevo conmigo todos los días». Las palabras de Álvaro cayeron sobre Isabel como una tormenta, un torrente de emociones que la dejó sin aliento. Cerró los ojos, mientras las lágrimas comenzaron a escurrir por sus mejillas. La verdad que siempre había temido escuchar, ahora estaba aquí, frente a ella. La herida que su padre había dejado en su alma se reabrió con brutalidad, pero en medio de esa dolorosa revelación, algo dentro de ella percibió la sinceridad de Álvaro, la vulnerabilidad que él mostraba. «Dios, Álvaro», exclamó Isabel, su voz temblando, llena de incredulidad y tristeza. «No sé qué decir. Parte de mí quiere odiarte por esto, por todo lo que tu familia nos hizo, pero otra parte de mí ve el sufrimiento que llevas dentro, el dolor que sientes por lo que descubriste. Podrías haberte escondido, podrías haber mentido, pero elegiste ser honesto, y eso significa algo para mí». Álvaro levantó la mirada y la observó, sus ojos llenos de lágrimas que luchaban por mantenerse dentro. No podía soportar ver el dolor reflejado en los ojos de Isabel, pero sabía que era su responsabilidad enfrentarlo. «Nunca quise hacerte daño, Isabel. Nunca podría haber imaginado que nuestras vidas estuvieran conectadas por algo tan terrible», dijo él, su voz quebrada, cada palabra saliendo como si le costara el alma. «Y ahora, lo único que puedo hacer es pedir disculpas y hacer todo lo posible por enmendar lo que mi familia hizo. Entiendo que no puedas perdonarme, que no puedas seguir conmigo después de todo esto, pero necesitaba que lo supieras». Isabel lo miró en silencio, el corazón dividido entre el amor que aún sentía por él y el dolor de la traición que acababa de descubrir. Sabía que Álvaro no era responsable de los crímenes de su padre, pero la herida era tan profunda que el perdón parecía una barrera infranqueable. «Álvaro, dijo ella, su voz temblando mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas.
Sé que no eres su padre. Sé que intentaste arreglar las cosas y eso significa mucho para mí, pero necesito tiempo para procesarlo todo, para entender cómo seguir adelante. Álvaro sintió el peso de sus palabras y aunque su corazón se rompía al escuchar la incertidumbre en la voz de Isabel, entendió perfectamente su necesidad de espacio. No podía exigirle que lo perdonara de inmediato, ni que lo aceptara sin más. Él también necesitaba tiempo para comprender cómo seguir adelante después de todo lo que había sucedido. «Toma el tiempo que necesites, Isabel», dijo él suavemente, su voz cargada de una sinceridad profunda. «Estaré aquí, esperando, porque independientemente de lo que pase, te amo y lucharé por ti, incluso si eso significa luchar contra el pasado que heredé». Las lágrimas de Isabel cayeron con mayor intensidad, pero no intentó detenerlas. Se levantó lentamente de la mesa, su corazón lleno de emociones contradictorias. Álvaro no la detuvo, pero cuando ella se acercó a él, sorprendentemente, lo abrazó. Fue un abrazo largo, apretado, lleno de dolor y de esperanza. Era el abrazo de dos almas perdidas que aún querían encontrar un camino en medio del caos. «Vamos a enfrentar esto juntos, Álvaro», susurró Isabel, su voz ahogada por las lágrimas, mientras su rostro se hundía en el pecho de él. «Necesito tiempo, pero no quiero perderte. Vamos a encontrar una manera de lidiar con todo esto, un paso a la vez». Álvaro la abrazó con fuerza, sintiendo una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Por primera vez en días, sintió que había un atisbo de esperanza. Sabía que el camino por delante sería largo y arduo, pero también sabía que, con Isabel a su lado, no estaba solo en esta batalla. El pasado los había marcado, pero el futuro aún estaba por escribirse y ellos decidían cómo lo harían. Esa noche, al despedirse en el café, había una promesa tácita entre ellos, una promesa de que juntos enfrentarían los fantasmas del pasado y construirían algo nuevo, algo que ni el tiempo ni los secretos podrían destruir. La verdad, había sido dolorosa, pero también había liberado a ambos, permitiéndoles comenzar de nuevo, sin más mentiras, sin más sombras que oscurecieran su relación. Y así, mientras caminaban juntos por la fría calle, tomados de la mano, Álvaro y Isabel sabían que, aunque el amor que los unía había sido puesto a prueba por el tiempo y la verdad, su vínculo era más fuerte de lo que jamás podrían haber imaginado. Habían elegido seguir juntos y estaban dispuestos a luchar por ese amor, enfrentando cualquier desafío que el destino les pusiera por delante. Mientras caminaban juntos por la calle fría, sus manos entrelazadas con fuerza, el futuro parecía aún incierto, pero por primera vez en mucho tiempo había una sensación de calma. El peso de los secretos ya no los aplastaba, y aunque sabían que el camino por delante no sería fácil, también sabían que lo recorrerían juntos, enfrentando lo que viniera, paso a paso. El amor que habían encontrado en medio del dolor se volvía más sólido con cada día que pasaba. Ellos habían elegido abrazar la verdad, por dolorosa que fuera, porque solo a través de ella podían construir algo genuino. Pero, ¿y ustedes? ¿Qué harían si estuvieran en su lugar? ¿Elegirían el camino más fácil y seguirían con la mentira o se enfrentarían a las consecuencias y lucharían por lo que realmente importa? La vida siempre nos presenta decisiones difíciles y tal vez la mayor de todas es la de cómo enfrentar nuestra propia verdad. ¿Se animarían a compartirla, incluso sabiendo que podría cambiarlo todo?
¿O, por el contrario, guardarían los secretos protegiendo su mundo, pero a costa de su propio ser? Nos gustaría saber qué opinan. ¿Alguna vez han tenido que enfrentar una verdad dolorosa? ¿Cómo reaccionaron y qué decidieron hacer con ella?